Bien, ahora sí vamos a comenzar. Todas estas clases a partir de ahora van a ser prácticas que se hacen en algún cliente que nos permita conectarnos al gestor de base de datos MariaDB. ¿Ya? Vamos a empezar por el que menos les gusta, que es de consola, para luego ir aprendiendo algunos otros clientes más cómodos que la consola. Pero de hecho, la consola es el cliente que nos va a permitir usar al máximo las herramientas que ya vienen predefinidas para uso con MariaDB y en muchos casos MySQL. ¿Ya? Porque originalmente ese cliente es el primero que nació y es donde corren todas las sentencias y comandos tal cual están definidas. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender primero vamos a ir viendo algunas cosas y después vamos a tratar de crear estas tablas que hemos creado en la anterior clase para aprender algunas cosas y después vamos a aprender con otras, ¿ya? Lo que voy a hacer es abrir una consola. Le he cambiado a fondo blanco justamente para que se note más, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decidir trabajar y grabar lo que escribimos, ¿ya? O sea, el texto que digitamos cuando trabajamos en consola de MariaDB, en algún directorio, ¿ya? Porque todo lo que hagamos que sea de consulta, solo se nos muestra en pantalla y se acabó, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos ver qué ejecutamos, qué comando, luego qué resultado nos devolvió en la consola, entonces podemos hacer en algunos casos que se grabe en algún archivo que esté ubicado en cualquier directorio, ¿ya? Entonces, hay cosas que a veces uno quiere y puede hacer y otras que a veces no sabemos que existe y no sabemos. Todas las sentencias que ejecutemos hacen algo en el gestor de base de datos, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con la creación de base de datos, tablas, ingreso de datos en las tablas, modificaciones, se refleja en algo almacenado en la base de datos. Las sentencias como tal solo son sentencias. Si no son ejecutadas en un cliente que se conecta a la base de datos, en realidad son textos que cualquiera que sepa SQL puede leer, pero que no ha tenido ningún efecto, ¿ya? Entonces, yo voy a elegir trabajar en un directorio. Fíjense, ahorita estoy acá, en ese directorio. Entonces voy a crear un directorio que se llame BD 2021-02, ¿ya? Ahí me voy a cambiar, BD 2021-02, ¿ya? Ahí lo ven, o si quieren CD. Y ahí, fíjense, no tengo nada. Y yo puedo decidir grabar aquí en un mismo archivo todo, diciéndole cada clase que vaya aumentando ahí, o grabar en archivo suelto. No se olviden que lo que voy a grabar ahí solo es texto, no es lo que está en la base de datos. Puede ser que yo desde otro lado ingrese al gestor de base de datos y haga otras cosas. Entonces, en ese archivo que uno quiere, si es que se acuerda de decirle que se vaya grabando, va registrando todo lo que yo escribo. Bien o mal, ¿ya? Va registrando. Lo primero que vamos a aprender, que ya les había adelantado en una clase previa, es cómo nos conectamos por consola a un gestor de base de datos. Si nos fijamos acá, voy a reducir esto un momento. Yo tengo acá el icono de mi equipo. De una manera, voy a hacer clic derecho a administrar. Esto es solo en Windows. ¿Ya? Y fíjense que acá hay una parte que dice servicios y aplicaciones. Hay varias maneras de ir a esto. Yo es una de las que más uso. Y van a ver que aquí tengo yo un servicio que se llama MariaDB. Y si se fijan, dice en ejecución. Entonces, si acá se está ejecutando, entonces yo podría, mediante un cliente, conectarme a ese servidor y a las bases de datos que estén habilitadas o creadas en ese servicio, en ese servidor. Entonces, fíjense, está ejecutándose, entonces no hay problema. En teoría, con lo que hicimos la clase en la que practicamos la instalación, yo podría empezar a trabajar. Podemos escribir, hacer de dos maneras para conectarnos por consola. Podemos poner MariaDB -u root menos U minúscula para indicar le vamos a dar un usuario con el que queremos trabajar. Y en este caso le estoy diciendo que el usuario que quiero usar se llama root.
¿ya? Ese es el usuario que, si se acuerdan del proceso de instalación que vimos, se crea por defecto y es el administrador o el usuario que tiene todos los privilegios sobre esa instancia de base de datos, del gestor de base de datos. Menos P para que nos pida introducir contraseña. Entonces nosotros introducimos la contraseña. Si no nos equivocamos, fíjense, cambia el PROM, ¿ya? En vez de ser el PROM del sistema operativo, que era este de acá, ¿ya? Hasta ahí, cambia y se ve el PROM de MariaDB. Entonces ahora ya no estamos listos para escribir comandos del sistema operativo, sino estamos listos para ejecutar comandos y sentencias SQL sobre MariaDB. Me voy a salir, con Exit me salgo, y puedo hacer lo mismo con el comando que se heredó de MySQL. En vez de poner MariaDB, pongo MySQL y ejecuto, y no hay problema. Fíjense, me vuelve a conectar. O sea, cualquiera de los dos que ejecute, como MariaDB o como MySQL, hace lo mismo, ¿ya? Eso para que lo tengan presente. ¿Está claro? Entonces, yo puedo conectarme así a mi instancia del servidor MariaDB que tengo creado en mi servidor, o que tengo instalado y habilitado en mi servidor. Lo primero que vamos a aprender es, por ejemplo, cómo mostrar a qué base de datos tengo acceso. Este es un comando de los disponibles que hay en MariaDB y en MySQL también. Se pone show data base, ¿ya? Fíjense que yo lo pongo así y me muestra las bases de datos a las que tengo acceso con el usuario que me he conectado. Puedo escribirlo en mayúscula o puedo escribirlo en minúscula. Miren, show data base. Y hace lo mismo. Acá en consola, siempre que pongo punto y coma, indica fin de comando o sentencia y le dice al cliente de ejecutarlo. Y se ejecuta lo que hay escrito. Yo puedo escribir el comando en más de una línea, fíjense, con Enter. Y inclusive puedo poner el punto y coma solito ahí y recién cuando pongo el punto y coma, fíjense, se ejecuta. ¿Ya? Puede mezclar minúsculas y mayúsculas en las sentencias y no hay problema. ¿Ya? En cuanto a los nombres de las bases de datos, de las tablas, los campos, en Windows no hay problema entre minúsculas y mayúsculas. Cuando trabajen en un servidor MariaDB que esté instalado en un sistema operativo tipo Unix, ya sea Unix, Linux, cualquiera de los GNU Linux, entonces sí va a importar qué nombre le ponen a las bases de datos, si con minúscula o con mayúscula. Sí va a importar los nombres de las tablas y los campos, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta. Que en otros sistemas operativos que no sea Windows, generalmente se da importancia o se hace diferencia entre minúsculas y mayúsculas. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Fíjense que el comando no son estas rayitas, por si acaso. ¿Ya? No es esto, no es esto. Esto lo único que les hace decir, empezaste un comando en alguna línea más arriba y todavía no lo has finalizado, seguí escribiendo, le está diciendo, cuando aparece este guioncito y ese símbolo de mayor. Fíjense que se ejecuta así. ¿Ya? Lo que no pueden hacer es, por ejemplo, show y luego W, luego databases o porque están cortando una palabra. Si ustedes hacen eso, da error porque la W está despegada del show, del show. Entonces pueden escribir palabras en una línea, una sola palabra o más de una palabra, de las palabras reservadas, pero no escribirla a medias y continuarla en otra línea. No lo detecta como bien escrito y da error como aquí. ¿Se entiende? Pregúntate ahí. ¿No hay? Disculpe, ese show database, ¿qué ejecuta? ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Alguien escuchó qué hacía con el show database? Enlista toda la base de datos que tiene creada. Le lista todas las bases de datos a las que tiene acceso con el usuario que usted está conectado. ¿Me entiende? Puede ser que yo esté utilizando otro usuario, un usuario, no sé, Milton, ¿ya? Ese usuario Milton solo tenga permiso para acceder a la base de datos Cisco, ¿ya? Entonces, con ese usuario Milton se conectan y cuando le da show databases no le va a salir estas 4, solamente le va a salir Cisco. ¿Por qué? Porque el usuario solo tenía permisos para poder ver esa base de datos. ¿Está claro? O sea, no le va a habilitar, no le va a listar todas las bases de datos existentes en el servidor, sino
solo las bases de datos a las que el usuario tiene acceso, ya sea para consulta, para grabar o lo que le hayan permitido sobre esa base de datos. ¿Se entiende? Ya, ingeniero. Gracias. Ya. Pregunta. Bien, sigan. Ahora, lo que les decía, supongan que ustedes todo esto, inclusive con los errores, porque no se puede evitar que no guarde los errores y los mensajes, queremos que se guarde tal cual. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Por ahí ustedes necesitan hacer sus apuntes, quieren acordarse de qué sentencias ejecutaron y qué resultados le lanzó. Entonces, ustedes dirán, ¿y todo lo que se graba ahí es lo que sirve? No, por ejemplo, si lo escriben así como yo lo escribí mal ese comando, va a salir hasta con ese mensaje de error, porque lo único que hace es como una bitácora, graba lo que yo escribí, ¿me entiende? Es un archivo simplemente de texto para que yo luego pueda hacer lo que yo quiera con ese archivo. Yo lo borro, me lo llevo a otro lado, lo modifico, lo que yo quiera, no afecta en nada a lo que hay registrado en la base de datos, ¿está claro? ¿Entiende esa parte? Entonces, ¿cómo hago eso, por ejemplo? Si yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es ejecutar un comando que se llama t, si se quieren, fíjense, así pueden pedir ayuda con el signo de interrogación, ¿lo ven? Entonces, aquí hay un comando, ¿lo ven? T. Entonces, ese comando lo que hace es decirle que ustedes quieren mandar, además de que les muestre en pantalla lo que están haciendo a partir de que ejecuten ese comando, que también lo grabe en un archivo. O sea que si alguna vez quieren revisar a ver qué hicieron, qué les devolvió, o quieren, como les dije antes, hacer un apunte en base a lo que escribieron, aumentando o quitando lo que aparece, pues ustedes pueden hacer, por ejemplo, y le dicen, y quiero grabarlo en un archivo, no sé, ¿verdad? 2021 1028 punto .sql o punto .txt o lo que ustedes quieran. ¿Quieran dónde va a grabar ese archivo? ¿Ya? Lo va a grabar en el directorio donde yo me conecté. ¿Se acuerdan que utilicé una carpeta? Dentro de mi carpeta personal, creé una carpeta que ya era flag, o era BD, ¿no es cierto? BD, ¿dónde está? Acá. Y fíjense, ya lo creó la yo. Si yo lo abro para ver qué tiene, todavía no tiene nada. Ya van a ver que a medida que yo lo voy a dejar abierto, este editor de texto, si yo lo dejo abierto, va a ir diciéndome que alguien modificó el archivo, quiere recargarlo, me va a decir para ver el cambio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a volver a hacer el comando show data, ¿ya? Que es el que me lista las bases de datos a las que tengo acceso con el usuario actual. Y fíjense, eso lo ejecuta. Si voy acá, como lo dejé abierto el archivo, se da cuenta que alguien lo modifica, me dice recargarlo, sí. Entonces fíjense, como lo grabé con .sql, este editor de texto que estoy utilizando, que es el Notepad++, me muestra algunas palabras con colores. Ya, no le hagan caso tanto a eso. Porque si lo abren con otro programa, por ejemplo con el Notepad normal, todo va a salir blanco y negro. ¿Ya? Entonces no le den tanta importancia a los colores, eso depende del editor que use. ¿Ya? Entonces fíjense, me va grabando todo lo que yo hago. Lo voy a dejar ahí para que vamos yendo, ¿ya? Ahora, cuando ustedes se conectan, normalmente por defecto a un servidor de MariaDB, si es que no le dicen nada, a qué base de datos o con qué base de datos quieren empezar a trabajar, aquí si se fijan dice none, ninguno, o nada. Uno puede decirle cuál es su base de datos actual o su base de datos en uso. Yo le voy a decir, con el comando use, pongo el nombre de la base de datos, punto y coma. Entonces, fíjense, cuando hago eso, aquí cambia. Entonces, cualquier cosa puede poner ahí, no. Porque, por ejemplo, si pongo MySQL 1, me va a decir, fíjense, no existe la base de datos MySQL 1 y me quedo o se queda trabajando con la base de datos MySQL. Vamos a recargar acá, miren.
vuelve a recargar lo que yo estoy ejecutando. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es que todo lo que hemos escrito y nos devuelve el servidor en la consola también se grabe en este archivo. ¿Ya? ¿Alguno de estos comandos ha afectado a algo que hay en el servidor? Ninguno, porque solamente estoy haciendo consulta. Una vez tengo una base de datos de trabajo habilitada como base de datos actual, o base de datos de trabajo, base de datos activa, como quieran llamarle, yo puedo ejecutar otro comando que se llama show tables. Este comando, no es una sentencia, es un comando, lo que hace es listar las tablas a las que tengo acceso en la base de datos activa. Porque puede ser que yo tenga acceso sobre una base de datos, pero no sobre todas las tablas, sino solamente sobre algunas. Entonces, fíjense, me lista todas las tablas que hay en esta base de datos. ¿Ya? El único detalle con esto es que no hace diferencia entre tablas y vistas. ¿Ya? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, una vez han listado las tablas, ustedes puede ser que necesiten ver qué campos tiene una tabla. Y ustedes dirán, ¿de dónde saca toda esta información? Acuérdense que cuando hablamos la teoría, habíamos hablado del catálogo de datos, diccionario de datos, datos sobre datos o metadatos, ¿no es cierto? Eso, cualquiera de los nombres que le den, es el que guarda información que luego yo puedo recuperar ejecutando estos comandos o ejecutando sentencias particulares que me permitan consultar sobre estas tablas. Por ejemplo, estas tablas son hechas por el instalador de MariaDB y sirven para control de acceso, registrar información de qué tablas crearon, con qué campos y demás, ¿ya? Entonces, esto está sacando información del diccionario de datos del servidor. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, mostrar la estructura de una tabla, por ejemplo, quiero mostrar la estructura de la tabla user, pongo desk, punto y coma, perdón, desk y el nombre de la tabla, y luego punto y coma, y fíjense, me dice, esta tabla tiene los siguientes campos, y fíjense el montón de campos que tiene. ¿Lo ven? También dice que cada uno de estos campos tiene estos tipos de datos, ¿lo ven? Y ahí está. Dice si aceptan o no aceptan nulo, ahí está, ¿no es cierto? Si es llave, algún tipo de llave, y se tiene valor por defecto, y entre otras cosas. Si yo quiero, en realidad el comando eso es abreviado, si yo quiero escribirlo completo, es describe, o como describir la tabla, user, y me muestra lo mismo. Des o describe hace lo mismo, ¿ya? Y ustedes especifican una tabla. Vamos a hacer de nuevo que me muestre las tablas, y vamos a ver, vamos a hacer un time zone. Entonces, en este caso voy a ver la estructura de esa tabla time zone. Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya? Esa tablita solamente tiene dos campitos. El campo time zone ID, que es un entero de 10 sin signo, y ese es su llave primaria, no acepta nulo, su valor por defecto es nulo. Fíjense, tiene otro campo useLeapSecond, es un enumerado y acepta Y o N. Su valor por defecto es N y tampoco acepta nulo. Entonces, ahí hemos aprendido 3 comandos que nos pueden servir. ¿Ya? Entonces aquí puedo decirle recargar porque ese archivo se va modificando y que me recargue todo lo que ya ha grabado después que yo hice eso. Fíjense, todo eso me sirve de algo. Si a usted no le sirve, fíjense, lo voy a agarrar esto, control E. Voy a pegar en un nuevo. Cuando usted quiere, en base a esto, hacer un apunte, no sé, digamos acá. Y acá simplemente le pone comentarios, ¿no? Activar, habilitar base de trabajo a base de datos MySQL. Y fíjense que cuando ejecuten este comando, lo que les muestra el cliente como mensaje es base de datos cambiadas. Y no se olviden, tiene que ser algún nombre de base de datos a la que tengamos acceso como usuario. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Los escucho? ¿Hay o no hay? Yo ingeniero, y si no tenemos un editor como Notepad y tenemos Visual Studio, ¿también se puede abrir
con ese programa? Pueden usar cualquier editor de texto plano. Este editor Notepad++, yo lo instalo porque me permite editar cualquier archivo de texto plano y aparte que es gratis. Entonces, es chiquitito. ¿Ah? Fíjense, tiene la licencia GPL, GNU. Entonces, no tienen que pagar para usarlo, simplemente instalarlo. Obviamente, si ustedes quieren, pueden hacer alguna donación. Pueden ponerle Notepad++ y se lo dejo. Yo uso este porque es más cómodo que el Notepad que viene en Windows. Entonces, ustedes pueden abrirlo cualquier editor de texto plano, no tiene que ser necesariamente este. La diferencia de este es que como reconoce ciertas extensiones, entonces trata de poner en colorcito algunas palabras. Bien algunas, otras mal. Pero los muestra. ¿Ya? No sé si con eso aclaro su duda. Sí, ingeniero. ¿Ya? Gracias. Fíjense que acá me voy a salir. Y si yo vuelvo a ingresar, y si no le doy, todo lo que haga a partir de ahora no se va a grabar en ese archivo o en cualquier otro archivo, solo se va a ver en la consola. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero iniciar sesión y además directamente poner como base de trabajo alguna de las bases de datos a las que tengo acceso, puedo poner acá el nombre de la base de datos. Por ejemplo, voy a usar, o podemos usar la base de datos SIS, por ejemplo. Es decir, que yo me quiero conectar al servidor con el usuario root, quiero que me pida password y una vez esté logueado, que active la base de datos SIS como base de datos en uso, o activa o por defecto. Entonces le doy la contraseña del root. Fíjense, entonces acá ya sale. Acá sale SIS. Entonces si ya hice eso, ya hay una base activa, entonces puedo hacer show tables. Y me muestra, ahí fíjense, tengo más tablas. Voy a volver a salir. Si yo vuelvo a ingresar y no pongo qué base quiero usar, aquí pongo no, aparece no, nada, ¿no? O sea que si yo cometo el error de hacer esto, me va a decir no tenés una base de datos seleccionada, entonces no te puedo listar las tablas de esa base de datos. Ahora, si ustedes no quieren activar ninguna base de datos como base de datos en uso, pueden aumentarle acá from y le dicen de qué base de datos. Por ejemplo, la base de datos MySQL. No les permite. Esta no les va a permitir. En algunas versiones anteriores sí les permitía. ¿Ah? Entonces, en estos casos, tienen que ustedes sí o sí activar una base de datos, porque no les va a permitir. ¿Ya? En MySQL se permitía, podían hacerlo así. From MySQL, ahí está, creo que lo escribí mal. ¿Ya? Por ejemplo, from sys, igual lo mismo. O sea que fíjense, ahí estoy listando. A ver qué escribí antes. Ah, ya. ¿Saben qué está mal acá? ¿Por qué no me funcionó? No. Porque en vez de O puse un 0 y no me di cuenta. Ah, Ya. ya. Se dan cuenta que es diferente, no tiene una rayita. Sí. Igual en vez de from, o sea, así, en teoría también podrían usar in. Igual funciona, ¿eh? Y no tienen que activar la base de datos. O una base de datos. ¿Está bien? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Sí. Y para que siga grabando en el archivo. En ese mismo archivo, Sí, entonces si quiero que siga grabando en ese mismo archivo, a ver, primero me voy a fijar, estoy en el directorio, aquí está el archivo, en ese archivo dice, ¿no? sí, en eso. Ya. O sea, todo lo que he hecho después que me salí, no está siendo grabado. ¿Ya? Fíjese, mire. No me pregunta si quiero recargar, pero ¿hasta dónde? Mire, solamente hasta donde le di exit. No me sale todo lo demás que hice. ¿No ve? ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero que siga grabando ahí todo lo que voy haciendo para luego mirarlo, recordarme, lo que usted quiera, poner ti y el nombre del archivo que era FRAC 2000. Tiene que ser el mismo porque si usted le pone otro, él simplemente crea ese otro archivo. ¿Entiende? Entonces le pongo así
Y ahora sí, puedo hacer el show, alguno de estos, a ver, vamos a escribirlo. Show, tablets, from, México. Entonces, si yo voy acá, miren, me va a decir recargar, sí, porque obviamente ya le dije que vuelvo a grabar y me está grabando todo lo que yo estoy haciendo. ¿Está claro? Sí, Ya. Entonces, hasta ahí es cómo puedo hacer para listar ciertas cosas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Ya? Ahora vamos a empezar con la creación de base de datos y la eliminación de base de datos. ¿Ya? Fíjense cómo se hace. Vamos a crear una base de datos. ¿Ya? Como estoy con el superusuario, con el root, puedo hacer lo que yo quiera. Creo que una base de datos, database. Y le puedo poner en la base de datos prueba. ¿Está bien? Si yo quiero volver a ejecutar esto, miren lo que me sale un error. No puede crear la base de datos prueba porque ya existe. Y es cierto, si le doy show databases, sale, ¿no? Ahí la base de datos prueba. ¿Ya? Entonces no pueden crear más de una vez una base de datos, pero si lo que quieren es que intente, y si ya existe la base de datos, no les dé error, entonces pueden ponerle if not exist. Entonces crear la base de datos fulanita si no existe. ¿Miren? Y fíjense, el resultado del mensaje es muy diferente. Acá miren cómo les dio la primera vez, o cómo nos dio la primera vez. Ok, una fila afectada, dice, ¿no? Aquí me dicen, ok, 0 filas afectadas, pero hay un aviso aviso de precaución. Entonces, si yo quiero ver, si no me interesa ese warning, no hago nada. Pero si quiero verlo, le digo show warning. Y coma, y lo ven, me muestra el warning asociado a ese de ahí. ¿Está claro? ¿Se entiende? Otra forma de hacer lo mismo, en vez de usar database, se puede usar Shem. ¿Ya? Lo mismo pueden usarlo con if not exist o sin eso. Si lo ven ahí, él dice base de datos prueba ya existe. Entonces, esa es la forma, ¿ya? Es la forma en que ustedes pueden trabajar para crear una base de datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si quiero borrarla? Entonces, puedo darle drop, database y prueba. Fíjense, ahí la borro. Entonces, cuando hago un show, ya no aparece. Si intento borrarla de nuevo, ahí fíjense, ahí la creé, pero vamos a borrarla. Voy a tratar de borrarla otra vez, miren, me da error. Ahora, si yo quiero que intente borrarla y que no dé error si no hay, entonces digo, borrarla si existe. Y fíjense, para que la cree si no existe, if not exists. Para que la borre si existe, es así. Esto no va a dar error, ¿ya? Fíjense, pero también genera un warning. ¿Por qué? Porque no puedo borrar una base de datos que... ¿Claro? Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? sí, está bien. Bien, entonces, veamos si qué tenemos. Ahí está, tenemos nuestra base de datos. Entonces, esta base de datos que acá habíamos mapeado en la anterior clase, no la diseñamos originalmente porque la mapeamos de una base, de un diagrama que yo ya les mostré, ¿no es cierto? La vamos a crear y vamos a llamarla, que lo llamamos este archivo, a ver. Lo llamamos el archivo ventas. Llamémoslo base venta o B de venta, ¿ya? Entonces yo voy a crear una base de datos. Puedo hacerla así. Database. O así. No se olviden, es lo mismo. ¿Ya? Y por si acaso ya existe, puedo ponerle no de existe. Solo si no existe, si no, no la crea. Entonces la voy a llamar base ventas. Fíjense. Ahora voy a intentar crearla otra vez. Fíjense, no me dice una fila afectada. Me dice 0 y un warning.
Ya saben por qué es el mensaje, ¿no? Porque ya existía, ya lo había creado en el paso anterior. Si voy acá, a través de recarga, me está grabando todo lo que estoy escribiendo con los mensajes que me responde el servidor. Obviamente lo que me sirve de acá es, esto no sirve de nada, eso es texto. Lo único que me sirve es esto, la sentencia, ya sea en una línea o en más de una línea. Entonces, pero si ustedes quieren tenerlo para que les muestre tal cual estaba en la consola, lo pueden seguir haciendo. Si no quieren que siga grabando, miren, pidamos ayuda, pueden usar este comando, noti. A ponerle noti y quieran abrir ese out file disable. Fíjense, acá va a recargar, ¿ya? Pero miren, ya no sale lo último que dice, voy a poder hacer, no sé, digamos, use y ayuda. ¿Qué dice? Ya, o use. Ahí, no puede, ¿no? Ahí. Entonces, vamos a ver si recargó algo acá. Fíjense, no recargó nada. Ya si ustedes quieren volver a grabar, ya le ponen, ¿no? ¿Cómo se llamaba el archivo? Se llamaba PAC 2021 1028. Y ahí recién va a comenzar a volver a grabar en este archivo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a pedir ayuda otra vez. Y no es más. Me sale. Y ya me está recargando lo que hice, ¿no es cierto? Entonces, me muestra. ¿Claro? Eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, como ya creé mi base de datos sobre la cual vamos a escribir, voy a dejar de ver este archivo, no me interesa en realidad. Solo quería mostrarles que se podía hacer, por si quieren usarlo. Voy a comenzar a crear estas tablas. Lo que primero que voy a crear es categoría. ¿Ya? Entonces, para poder crear eso, permítame un segundo. Tenía un resumen que les había mostrado en la anterior clase sobre los tipos de datos. ¿Se acuerdan? Si se fijan ahí teníamos los tipos de datos que habíamos utilizado en el mapeo de nuestra base de datos. Entonces vamos a seguir usando este tipo de datos, porque ya lo teníamos definido así en nuestro mapeo, ¿ya? Entonces, pero para antes de hacer eso, antes que me olvide, ¿ya? Lo que vamos a hacer es aprender cómo hacer que el sistema me devuelva ciertas operaciones con una sentencia que luego vamos a utilizar más adelante con mayor detalle, ¿ya? En MariaDB se puede utilizar la sentencia select para usar funciones que ya vienen definidas en el gestor de base de datos. Entonces, fíjense, a venir acá. Por ejemplo, yo voy a decirle select, ¿ya? Y quiero que ejecute esta función. Cuando yo le pongo así, me muestra qué versión de MariaDB estoy ejecutando, ¿ya? Esa versión es una función ya disponible en MariaDB, ¿ya? Y una forma de hacer que se ejecute esa función es poner select y el nombre de la función. Otras funciones que hay, por ejemplo, son now, que es una función que permite recuperar la fecha y hora actual del sistema. Fíjense, si lo vuelvo a ejecutar, cambia los segundos, ¿no es cierto? Así como existe now, también existe current date.
Esta solamente devuelve la fecha actual del sistema. Hay otra que se llama database. ¿Ya? Fíjense que esa lo que devuelve es cuál es la base de datos que está activa, que debería coincidir con lo que me muestra acá. Por ejemplo, si yo agarro y digamos que voy a comenzar a trabajar en la base de datos base venta. ¿Ya? ¿En la base venta? A ver, show databases. Base ventas con S. Fíjense, entonces, si yo hago base, y luego yo hago esto, fíjense que me dice la base de datos activa es la base venta. Lo mismo si yo agarro y ejecuto esta función, por ejemplo, user. Esta es una función que existe y me muestra cuál es el usuario actual o el usuario con el que estoy logueado. Fíjense que el usuario tiene el nombre de la cuenta y la máquina desde la cual me conecto. Ese es el nombre del usuario que estoy usando actualmente. ¿Ya? Yo puedo combinar estos en un solo cell y decir, quiero ver el usuario actual, quiero ver la fecha y hora actual, quiero ver la versión que estoy usando. Entonces, ejecuto así y me devuelve en una columna el resultado de cada una de las funciones. ¿Está claro? ¿Consultas hasta ahí? ¿Hay o no hay? ¿No hay? De mi parte no, Inge. Ya. Vamos a comenzar creando entonces la tabla categoría. Voy a ponerlo por acá. No se olviden que yo una sentencia puedo escribirla en más de una línea. ¿Ya? Y que recién se ejecuta la sentencia completa cuando yo dé el punto y coma. Si yo escribo una sentencia a medias, o sea, incompleta, no la va a ejecutar. Por ejemplo, miren, créate. La sentencia para crear tabla es créate tabla. Y voy a crear la base de datos categoría. Después de esto, debo abrir un paréntesis y especificar cuáles son los campos y sus tipos de datos. Yo normalmente no lo pongo ahí el paréntesis, lo pongo por acá. Supongan que, digamos, agarré y quise que se ejecute, miren, y está incompleta, entonces no va a funcionar. Yo tengo que hacer de poner el punto y coma para que se ejecute la sentencia cuando ya esté completa. He visto a algunos de sus compañeros que usa punto y coma donde yo he usado coma, y eso no es correcto, porque no se olviden, el punto y coma le dice al gestor ejecuta la sentencia, o sea que si está incompleta le va a salir así como me está saliendo a mí. ¿Está claro? Voy a flecha arriba, abro paréntesis, y a mí no me gusta ahí, podría poner ahí el primer campo, pero yo soy medio quisquilloso y lo pongo por acá. Le pongo hasta lo idento, me le doy espacio. No debería hacer eso, pero se hace. No se bien, la sentencia es esto, y luego esto. Esto de acá no es parte de la sentencia, es solo el indicador de la pantallita de la consola que les dice todavía no has terminado tu sentencia. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo puedo O sea, colocar. pero se podría poner en una sola línea también, ¿no, ingeniero? Sí se puede, si a ustedes les gusta así en una sola línea, se puede. ¿Ya? Yo lo pongo así porque yo así lo entiendo mejor. ¿Entienden? Ya. Entonces puedo agarrar, pongo el campo ID, fíjense, es un tiny int, y le puse de 2, ¿no es cierto? A ver, acá es un campo que no acepta negativos, entonces cuando yo quiero que un campo numérico no acepte negativos, le pone unsigned. Voy a agarrar y voy a poner las palabras reservadas en mayúsculas, solamente para que se note. Tiny int de 2, unsigned. ¿Ya? Fíjense, nulo dice no, no, dice, entonces voy a poner not nulo. ¿Qué más? Dice, y es autogenerado. ¿Cómo se define un campo autogenerado en MariaDB? Se pone auto, guión abajo, incremento.
Algo importante sobre esta cláusula es que solo un campo en una tabla puede tener ese efecto autoincremento. No puede haber dos campos con ese autoincremento en la misma tabla. Si le ponen a un campo esa palabra reservada, ese campo debería ser la llave primaria de esa tabla. ¿Ya? Entonces, normalmente se pone este campo o esta palabra reservada al campo que va a ser solito la llave primaria. Si no, no le pongo. Voy a hacer ahí, luego sigue el nombre. Y este es un chat de 30. No acepta no. Nada más. Luego viene la descripción. Para chat de 150. Y dice, fíjense, no aceptando. Ahí cerraría el paréntesis y le daría punto y coma si se quiere que se cree la tabla así como está, sin llave primaria. ¿Ya? Pero como quiero definir la llave primaria, además al haber hecho esto, me obliga a definir llave primaria. ¿Y cuál va a ser? Tendría que ser este por haber hecho esto. ¿Ya? Entonces, como todavía ya no me faltan campos, entonces dice, bueno, no debería poner coma. No, tiene que poner coma si va a seguir definiendo otras cosas para la misma tabla, por ejemplo, la llave primaria, que es lo que me falta. Coma. ¿Cómo se define en la llave primaria? Se pone constraint y no se le pone nombre porque la llave primaria en una tabla es la única que hay. Solo aparece una vez. Simple o compuesta solo aparece una vez. Primary key y le pongo el campo llave de esta tabla es el campo ID que está más arriba. No hay más nada que definir en esta tabla, entonces fíjense, yo voy a cerrar y me ha sido tan caduco que lo he puesto la llave, el paréntesis que cierra en la misma línea del otro de arriba, solo por gusto. Ya, podía haber estado arriba así. Algo que debo resaltar es que cuando ya van a cerrar este paréntesis, entonces la última línea de definición no debe tener coma. Acá no hay coma, ¿no? Entonces, algo que más voy a hacer, voy a definir qué motor de base de datos usa esta tabla. En MariaDB, no se olviden la teoría, existe más de un motor de base de datos que se puede utilizar. Hay el Memory, el InnoDB, el Arial, hay el ARIA, perdón, no Arial, el ARIA, hay MyISAN y otros más. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a usar un transaccional y el transaccional se llama InnoDB. Nada más, le doy enter y fíjense, si está bien, crea la tabla. Si doy un show tables, me muestra la tabla que existe en la base de datos base ventas. Si quiero ver la estructura de esa tabla, ¿se acuerdan? Tres categorías. Y me muestra la estructura de esa tabla que acabo de crear. ¿Está bien? Si digamos yo quiero agarrar que me muestre aproximadamente cuál fue la sentencia que usó para crear esa tabla, lo que se hace es lo siguiente. Create table, no, perdón. Show, create table. Este es un comando. Si usted, y luego le pone la tabla, categoría. Básicamente le dice, mostrame el create table que usaste para la tabla de categoría. Yo le pongo con punto y coma, mire, sale con unas rayas y algo medio raro. Si yo quiero que salga más bonito, en vez de usar punto y coma, se usa barras G mayúscula. Porque si le ponen G minúscula, miren, es como si le pusieran punto y coma. Entonces, es barra G mayúscula. Y sale un poquitito más bonito. Entonces, fíjense un poco lo que yo ejecuté, desde donde todo esto es la sentencia. Desde ahí hasta aquí. Esto él ya le puso porque por defecto, ¿se acuerdan? Cuando instalamos, elegimos usar el conjunto de caracteres UTF-8. ¿Ya? Entonces, fíjense que la herramienta por nosotros le pone esos apóstrofes, ¿ya? Que no son necesarios ponerlo, pero los pone porque normalmente permite hacerlo, sobre todo si es que quiero definir nombres de campo que manejan espacios en el nombre. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ahí no hay. Ese último charset, ¿qué significa? ¿Puedes repetirlo? Le dije que es el juego de caracteres que va a usar el gestor de base de datos para guardar en los campos que son texto. Por ejemplo, si utilizara ASCII, el código ASCII no maneja las ñes, por ejemplo. No maneja ñes, no maneja acento, porque el código ASCII es básicamente el que usan en inglés.
no usan diéresis. Entonces, si usted dice charset, no recuerdo ahorita exactamente la palabra reservada para especificar ASCII, digamos que sea ASCII, entonces si usted trata de guardar Ordóñez, esa ñ va a ser guardada como algún equivalente de los caracteres ASCII normales que hay, ¿ya? Le pone con acento en el nombre o en la descripción igual. Entonces normalmente ahora uno trata de elegir un juego de caracteres que sea uno que soporte una gran variedad de caracteres, y uno de ellos es el UTF-8. Fíjense que nosotros no lo hemos puesto al crear. ¿Miren? Vamos a mirar acá. Cuando creamos la tabla no hemos puesto, fíjense, va hasta ahí. ¿Ven? Simplemente que cuando instalamos, ¿se acuerdan? Elegimos que usemos por defecto el juego de caracteres UTF-8, entonces lo está usando. ¿Ya? ¿Comprendido? Miro. ¿Seguro? Sí, ya lo entendí. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran trabajar con caracteres del alfabeto chino o japonés, entonces tendrían que usar un juego de caracteres que soporte esos caracteres del alfabeto chino. No estoy seguro que el UTF, por ejemplo, soporte lo del alfabeto chino, nunca me ha tocado. Estoy siendo exagerado. ¿Me entienden? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Bueno, de todos estos, voy a crear todo menos estas dos restricciones, salvo esta de acá la voy a deber. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo definir una llave foránea si no existe la tabla a la que hace referencia. Aquí hace referencia a proveedor. Entonces, si creo primero esta tabla antes que crear esta, entonces no voy a poder definir la restricción de llave foránea. Sí puedo crear el campo, hasta con su definición si acepta o no acepta nulo, pero no podré definir la llave foránea. Entonces, ¿cómo quedaría la creación? Digamos que ya no quiero usar esto, estoy incómoda, me aburrí, digamos, ya, lo voy a cerrar. Quiero algo más cómodo, algo más bonito, no sé, eso no me gusta. Entonces voy a agarrar y abro Heidi. Por ahora vamos a usar Heidi. A ver que Heidi ya no usa esos caracteres, me voy a conectar. Abrir le doy. Obviamente aquí, fíjense, ha hecho mostrarme las tablas de Information Exchange, mostrarme las bases de datos, mostrarme las variables y algo ha hecho. Entonces yo voy a agarrar y le doy clic acá. Observen qué hace él cuando yo le doy clic en una base de datos. Hace use. Y aparte de eso, hace otras cosas más, ¿ya? Para poder mostrarnos toda esta información que vemos acá, ¿ya? Yo voy a abrir una nueva consola de comandos, vamos a hacer aquí. Y lo que voy a hacer ahí es, como ya hizo base de ventas al darle clic, simplemente voy a agarrar y fíjense, voy a hacer, y eso ni siquiera necesito, acá está, miren, la base de datos ventas. Pero voy a hacerle clic, fíjense, sobre la base de datos, sobre la tabla categoría. Entonces yo voy, me muestra los campos de la tabla. Esto es como hacer un describe. Aquí me muestra las opciones que tengo. La llave primaria, sí que tiene llave foránea. ¿Cuál fue el create table aproximado que usó el usuario para poder crear esta tabla? ¿Ya? Entonces me muestra algo parecido, no exactamente lo que yo escribí. ¿Ya? Entonces voy a crear la otra tabla en base a lo que tengo acá. Entonces, create table. Dirán, bueno, ¿y por qué no cargo ese otro archivo? Lo pueden hacer. Es solo abrirlo, le digo, cargar. Y voy y busco ese archivito que estaba viendo hace rato. Que era aquí. Y te dan, sí, le digo. Y me sale, inclusive me muestra con más colores, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, nah, esto no me sirve, después lo borro, voy a seguir escribiendo acá que me sirva de mi archivo de apunte. Entonces yo acá, aquí abajo si quieren, continuando, le voy a poner.
En MariaDB, si ustedes en un archivo de sentencias y comandos quieren poner comentarios, pueden hacerlo con doble guión y luego un espacio, o pueden hacerlo con barra asterisco y cerrando con asterisco barra. Entonces voy a hacer acá, create table y era producto, ¿no? Abro y fíjense que acá es más cómodo y no debe, porque puedo ir haciendo de atrás para adelante, pongo el punto y coma, y acá no se ejecuta si le doy enter, tengo que hacer otra cosa, así que hasta eso es más cómodo. Todo depende del cliente. Vamos a la hoja de cálculo. ID, que es un medium int de 5. Entonces voy a poner ID medium int de 5. ¿Qué más tiene? No acepta nulo y es un campo autogenerado, en el que no acepta negativo. Entonces, unsigned, porque no acepta negativo. No acepta nulos y es autoincremento, porque es autogenerado. ¿Ya? Punto y coma, después sigue nombre de 60 y precio float de $10. Nombre, de 60. Dice que no acepta nulos, no nulo entonces. Luego está el precio, es un float 10,2. Más dice, solo acepta valores mayores a 0. ¿Ya? Fíjense que esto no me, yo voy a hacer unsigned, pero esto no me va a restringir que yo defina campos que no pueda poner 0. ¿Ya? Entonces voy a agarrar y voy a ponerle algo, ya vamos a aprender cómo hacer que esto sea no solamente no negativo, sino que sea realmente mayor a 0. ¿Ya? Entonces unsigned y pongo, a ver, acepta nulo. No acepta nulos. ¿Qué más hay? Pongo el stock. Que es un medium. In de 6. 6, no 56, estaría mal para 6. Solo acepta valores mayores a 0. Voy a poner unsigned. Y puede ser que no tengamos esto, que aquí le vamos a poner valores mayores o iguales a 0. Porque puede ser que se nos haya acabado, entonces que nos podemos quedar sin stock. ¿Ya? Entonces, con eso, lo que estamos haciendo es que ya con eso, con el unsigned sea suficiente. El unsigned permite 0, pero no negativo. ¿Qué más hay? El ID CATEC. ID CATEC. Ese era un tiny int de 2 unsigned. ¿No es cierto? Not null. Después tenía el ID, el need prop. Ese era un big int de 15. Big int de 15. Unsigned también. No tenemos need negativos. Acepta nulos, dice que sí acepta nulo, entonces no le pongo no nulo. Fíjense, aquí dice nulo, sí dice. Y luego tenemos un estado enumerado, solo acepta vigente o descontinuado. Entonces vamos a poner un estado, pone el tipo que es enum, y aquí es vigente, y el otro es descontinuado. Cierro y acepta nulo, no nulo, y el valor por defecto es vigente, entonces no nulo. Y aquí cuando queremos definir un valor por defecto, ponemos default y colocamos el valor que va a ser el valor por defecto. Ya terminé de definir los campos, me faltarían definir algunas restricciones como la llave primaria, la llave foránea y eso del precio que debe ser mayor a 0. ¿Ya? Entonces, como ya acabé los campos, en teoría ahí estaría, y me permitiría crear la tabla, pero sin llave, solo con campos.
sin restricciones, en otras palabras, de llave primaria, por elemento, pero quiero hacerlo ahí, entonces voy a dar coma, y voy a poner constraint, primary key, y esa primary key va a ser el ID. ¿Ya? ¿Qué más que definir? Entonces, coma, constraint, voy a ponerle un nombre, porque estas puede aparecer más de una en la tabla. Por ejemplo, hay dos llaves fuera, entonces le voy a poner aquí, prot, FK1 le voy a poner. Y se define el tipo de restricción que es for X. ¿Y qué campo es llave foránea? Aquí se llama ID categoría, ID categoría. Y hace referencia, pongo entonces referencias a la tabla categoría. ¿Y cómo se llama el campo en la tabla categoría? En la tabla categoría se llama ID. Hay otra llave foránea que es la del NID del proveedor, pero no tengo la tabla proveedor, entonces todavía no la puedo poner. Pero sí puedo hacer alguna restricción que me parezca. Por ejemplo, las restricciones de verificación. Por ejemplo, prot CH1, le voy a poner, no se me ocurre qué nombre más ponerle ahorita. Y le pongo que es un check. Entonces, dentro de este check lo que pide es una pregunta que se debe evaluar. Y lo que yo voy a evaluar es que si yo voy a poner algún precio en cualquier registro de esta tabla, tiene que ser un precio mayor a 0. O sea que si yo le doy 0, no me va a aceptar, no porque no lo acepte por este tipo de campo. No por eso. No me lo va a aceptar porque aquí le estoy diciendo verificar, check significa verificar, que si está insertando, modificando un registro, el campo de precio de ese registro sea mayor a 0. Si no, rechazar la operación. ¿Está claro? Y así si tuviera alguna otra restricción. No tengo más restricciones, entonces ya no pongo coma. Directamente cierro y quiero ejecutar. Lo selecciono para ejecutar solo ese pedacito. Vengo acá y le pongo ejecutar selección. Si está bien, fíjense, ya me equivoqué. Vamos a ver en qué. Vamos a ver en qué me equivoqué. Categoría. Y es categoría, ¿no es? Yo tengo una consulta, ingeniero. ¿Por qué puso categoría? Porque, a ver, veamos, aquí dice acá. Lo lee. Sí. Ya. Es una llave foránea, no se olviden cuando ustedes aprendieron el diagrama de flecha, una llave foránea toma valores de una llave primaria en alguna tabla. Entonces, como es una llave foránea, tiene que hacer referencia a una llave primaria en alguna Otra tabla. tabla. Entonces, en este caso le estoy diciendo, ese campo ID CATEC de la tabla producto, como yo le estoy poniendo referencias, le estoy diciendo, controlame que si le están metiendo un dato a ese campo para cualquier registro, sea un dato que ya existe en la tabla categoría en el campo ID de esa tabla. ¿Me entiende? Entonces, si por ejemplo en la tabla categoría tengo las categorías 1, 2, 3, 4 y algún chistosito dice, bueno, ya está ahí las categorías 1, 2, 3, 4, no me importa, le voy a poner que este producto tiene la categoría 10, como le estoy poniendo esta restricción, momentito, acá no hay categoría 10 en la base de datos, así que no puedo dejarte grabar lo que estás pidiendo, ¿entiendes? Sí. ¿Ya? Porque esas llaves foráneas son las que permiten controlar la relación entre las tablas, o sea, la conexión que hay entre las tablas o relaciones de la base de datos. Porque no se olviden, una base de datos es un conjunto de información que tiene un sentido y está relacionada entre sí. En este caso, categoría y producto tienen una conexión. ¿Y cuál es la categoría o la idea de categoría? ¿Estamos claros? Ya, ingeniero. Entonces, en todo for key tiene que haber completo. Primero, ¿qué campo de esta tabla o campo, si es que es más de uno? Y referencias a qué tabla y a qué campo de esa tabla. ¿Está claro? ¿Qué otra pregunta más tiene? De igual manera, si le pela en consola, digamos, va a tener que reescribir todo de nuevo. No, me he equivocado, hace rato le puse categoría, todavía no lo he ejecutado, ya lo corregí, ¿no ven? Vuelvo a seleccionar y le digo ejecutar otra vez. Y ahora ya me lo creó. Me equivoqué, puse categoría, ¿no ven? Y me falló. Sí. Ahora no me falló, miren, lo ha hecho, ya no me salió el mensaje de error. Por eso les estoy mostrando. Simplemente tengo que dictar. Si yo quisiera ejecutar alguna otra sentencia que ejecuté antes, por ejemplo esto,
Bueno, este no me va a funcionar porque acá en Heidi no funciona el barra G. Por ejemplo, alguno que haya ejecutado. Digamos este, lo selecciono y solo quiero ejecutar eso. Selección actual. Y miren, me ejecuta y me muestra el estado. Si yo le digo ejecutar todo, no estaría bien. ¿Por qué? Porque acá no tengo solamente sentencia, también tengo los resultados. Entonces, si quiero que esto se ejecute uno tras otro y me muestre todos los resultados, entonces tengo que borrar todo lo que no es comando ni sentencia SQL. ¿Está claro? No, o sea, en consola, en CMD. ¿Qué tiene? Si se equivoca, digamos, no la va a dejar igual. No, si me equivoco, tengo que agarrar y volver a escribir todo. Sí, a eso me referí. Ya, ahí está bien. Está claro. Obviamente, si saben usar la consola, pueden usar la flecha arriba abajo para volver para que en esa sesión recuerde que lo escribió, buscar las líneas que escribió y que todavía sirven para solamente escribir las que están mal. ¿Me entienden? Pero obviamente tengo que hacer ese jueguito de saber usar esa flecha. Si no, tengo que escribirlo todas las líneas o la línea completa que haya hecho. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, pero eso lo pone cuando da enter y le sale error o cómo será. ¿En dónde? ¿Aquí o en la consola? En la consola. En la consola usted agarra, si fijaron, hace rato daba error, entonces ¿qué es lo que hago? Yo voy ejecutando, ¿cierto? Si yo voy ejecutando, por ejemplo, me voy a adelantar, voy a ir a la consola y voy a agarrar y voy a hacer María P menos Q root menos P, base de ventas, y hago show tables, aquí tengo las dos tablas, voy a borrar las dos ya, show table, fíjense que no me va a dejar borrar categoría porque ya tiene una relación con producto, ¿ves? Hay una foreign key, entonces voy a borrar producto primero, que es la que tiene la foreign key. Me deja borrar y ahora sí puedo borrar categoría. ¿Ya? No entiendo muy bien la pregunta, no me la están, voy a tratar de adivinar un poco, ¿ya? De todas maneras, si me pueden ayudar con lo que me están queriendo preguntar, nos ayudamos todos, ¿ya? Entonces yo aquí, por ejemplo, ejecuté todo esto, ¿no es cierto? Entonces, en la consola, si yo quiero copiar algo que tenga en un archivo, pues tengo que quitarle todo lo que no es sentencia, ¿ya? Todo eso no es sentencia. Todo eso es basurita de la consola que no me sirve, ¿ya? Entonces, ya una vez lo tengo así bien, solamente como sentencia, fíjense que soy medio fastidioso, yo lo idento, que no hace falta lo que estoy haciendo, ya basta con que esté la sentencia completa, está bien. Pero digamos que yo agarro, voy a copiar esto por acá, ¿ya? Digamos que yo me di el trabajo de escribirlo y por acá me equivoqué. Estoy tan distraído que en vez de echar le puse sharp. Y eso no existe. Y digamos que lo escribí así. ¿Ya? Digamos que lo escribí así. Le doy enter. Y miren, me dice, ¿qué es sharp? Me dice. Ah, verdad que no existe. Entonces yo puedo hacer flecha arriba, miren. Flecha arriba. Ah, esto sí sirve. Enter. Como ya recordé esta, que si le doy flecha abajo está la siguiente. Enter. Entonces la flecha abajo está la otra. Enter. Flecha abajo está la que está mal. Ah, esta la arreglo. Enter. Ahora tengo que darle otra vez flecha arriba hasta buscar la otra que me servía, que era esta. Luego la otra, que era esta. Luego la otra, que era esa. Y ahí recién, ¿lo ven? No sé si era eso lo que me preguntaba. Sí, era eso. Ya. Es que cuesta otra vez crear, otra vez escribir. Claro, pero pueden hacerlo así en consola. ¿Me entienden? O la otra es, lo hacen por ejemplo, digamos, lo hice así y vengo y lo pego acá en la consola. Total, ya sé que está bien, digamos. Bueno, sí que está bien. Si está mal, voy y lo edito otra vez en el archivo de texto. Fíjense que lo he copiado, lo he pegado y como estaba bien, me lo pegó la tabla. La tabla sobre la base de datos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Ya no, yo no. ¿No? Bueno. ¿Me han entendido entonces?
antes de seguir? Yo sí, ingeniero. Vamos a ver si realmente me han entendido. Para el día martes, todas estas tablas intentemos hacer lo más que podamos con SQL. ¿Ya? Entonces ese día ustedes me van a compartir, me van a mostrar lo que han hecho. ¿Está claro? Y ahí vamos a aclarar todo lo que no se haya entendido. Entonces, la única forma de que realmente sepa que ustedes me entendieron o no es ponerlos a hacer. Y pues Ya, lo que no pueden hacer me van a preguntar, ¿no? ¿Está bien? ya. Tengo una pregunta. Dígame. Digamos, una vez creada la tabla y ya guardado como llave foránea y primaria, y si, digamos, hubiera la necesidad de aumentarle ahí al tamaño de letra al tamaño de caracteres que va a tener como ser, digamos, estaba en 10 y aumentarle que sea a 20, ya no se puede editar. No es que no es editar. Se puede. En realidad ahí sería cambiar la estructura de la tabla, pero ahí va a tener la misma cantidad de campos, solo que un campo va a ser más grande. Igual significa cambiar la estructura de la tabla. Se puede, ¿ya? Pero ya no con la sentencia create table. Y esa sentencia que se llama alter table, la vamos a aprender después que ustedes me muestren qué tanto aprendieron esto. Lo siguiente que vamos a aprender es a modificar la estructura de la tabla. ¿Por qué, por ejemplo? Porque aquí debemos la foreign key 2, la FK2 no la hemos hecho. Recién la vamos a poder hacer cuando existe la tabla proveedor. Mientras tanto, esa la debemos, ¿está claro? Entonces, como la tabla producto ya va a existir, entonces la única forma de hacerlo es con un alter table. Lo vamos a aprender, ¿ya? Ya, ya, ingeniero. Perfecto, entonces seguimos el martes. ¿Tienen tarea para el martes? Ya, entonces háganla. A todos los que presenten, lo voy a anotar como que presentaron esa tarea, ¿ya? ¿Por Disculpen, dónde? ¿Sí? ¿cuál era el comando para ejecutar para que te muestre no me acuerdo cómo se llama esto, los gestores de tipo ARIA o InnoDB? ¿Qué motores de base de datos tienen? Sí, ¿cuál tienen activo? Así es. Vamos a hacerlo esto más grande. Por ejemplo, ahorita tiene activo el CSV, que lo guarda como un archivo donde los datos son guardados separados por coma. Tiene el memory, que se guarda en memoria, es un motor de base de datos para tablas temporales. Tenemos el ARIA, que es el reemplazo de MariaDB para el MyISAN que heredó de MySQL. Hay el sequence, que no lo vamos a usar. Y nosotros estamos usando el InnoDB, que por ahora es el por default. ¿Claro? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No? No, le iba a preguntar sobre la tarea, ¿por dónde la enviamos? Disculpa. No la van a enviar, me la van a presentar, me la van a compartir ese día por pantalla a toditos. A ver qué hicieron y qué no hicieron. ¿Claro? Ingeniero, la tabla bueno, el documento en Excel lo va a subir a la plataforma o al grupo de WhatsApp para hacer el práctico. Se los había compartido la grabación cuando le hicimos esto, ¿no ven? Pero se los voy a compartir por esta vez, ¿ya? Las próximas veces ustedes tienen que armársela. Y no es porque no quiera dárselo, sino porque el hecho de que ustedes tengan que hacerlo los obliga a volver a escuchar y atender lo que yo he explicado. Entonces, sé que tal vez puede ser un poquito de trabajo adicional, pero eso da sus frutos luego. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Te lo voy a pasar ahorita, solo por esta vez, al grupo de WhatsApp, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Nos vemos entonces el martes. Hasta luego. Ya, ingeniero, Hasta otra vez, Gracias. estos videos, ¿dónde lo podemos ver? Disculpe lo que ha grabado, porque la otra vez, la otra clase, por mi trabajo no pude asistir. Están en la plataforma. Fíjense, dice grabación de sesión de tal fecha, grabación de sesión, están las 3 grabaciones disponibles.
Ya, bueno, Entren a la plataforma y ahí va a estar. Lo único que va a faltar es la de hoy día, que entre hoy día y mañana en la mañana se las voy a compartir. ¿Ya? ya. Bueno, jóvenes, sería todo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya.